una plataforma muy conocida. Canva. El editor y plataforma con el que se hacen videos, posts y de todo, sin la necesidad de tener conocimientos avanzados de herramientas de diseño. Veamos paso a paso cómo agregarle los subtítulos automáticos a un video. Es muy similar tanto en su versión de navegador como por la app del celular. Aquí estamos en la aplicación de Canva de Android. Iniciamos con una cuenta, puedes usar tu cuenta de Gmail. Vamos a videos. Elegimos el formato de video, vertical y horizontal. Tenemos que agregar el video. Es necesario subir el video a tu cuenta en Canva. Lo podemos hacer aquí en Subidos. Porque si lo agregamos directamente de la galería del teléfono, no nos aparecerá la opción de subtítulos. Entonces tenemos que subir el video. Una vez cargado, lo elegimos. Lo acomodamos en la página. Tocamos en la X para cerrar estas opciones. Buscamos la opción de texto. Y en texto dinámico nos aparecerá la opción subtítulos. La tocamos y le damos a generar. Esperamos a que se generen. Ya los tenemos. En subtítulos los corregimos, con este video siempre hace falta hacerlo por lo visto. Movemos el texto. Tenemos las fuentes acá, lo bueno de Canva es que tiene un repertorio grande. Acá cambiamos el tamaño del texto. Podemos elegir los colores. Cambiar las propiedades del texto en formato. Tenemos efectos para los subtítulos, que podemos personalizar un poco. Y animaciones, para hacer los subtítulos animados. Al seleccionar una animación, si la volvemos a tocar, se abrirán opciones de personalización, para cambiar por ejemplo el color, pero por lo general para personalizarlos requiere una cuenta premium. En el panel flotante podemos desagrupar los subtítulos, también en los 3 puntos. Esto sirve por si quieres ponerle otra animación y fuente a uno solo subtítulos, sin que se cambien los demás. Aquí lo exportamos. Y descargar. Cuando termine se guardará en tu galería. Este es el resultado con Canva. Esto es Play Night. Un launcher de videojuegos. ¿Qué te pareció?